Y hoy, de la mano de AMEP, de la Asociación de Mujeres Empresarias de Cádiz, nos llega una propuesta muy interesante de una actividad comercial y una actividad empresarial de la que probablemente hayamos escuchado hablar, pero no lo tengamos del todo claro. Le hablamos de nuda propiedad, pero para hablar precisamente con propiedad, nunca mejor dicho, de estos aspectos y de todo ello, hoy contamos aquí con su representante de Andalucía Nuda Propiedad, que es Julia Echeverría. Julia, buenos días. Muy buenos días. Julia o Juli, mejor, Juli, ¿no? Juli. Juli, ¿exactamente en qué consiste la nuda propiedad? La nuda propiedad, pues fíjate lo que comentábamos antes, que es un término un poco extraño, nuda, Sí. ¿no? Nuda es un término jurídico que podríamos decir que es la propiedad desnuda de ciertos derechos. Ajá. La nuda propiedad es una de las dos partes en que se compone el pleno dominio de la propiedad de una casa, ¿no? Cuando te compras una casa, te compras la nuda propiedad y el usufructo vitalicio. Ajá. Entonces, lo que nosotros estamos comercializando y vendiendo a la gente es una de esas partes del derecho de la casa, que es la nuda propiedad, es decir, el título de propiedad. Es usted dueño de esta casa, pero el usufructo vitalicio, es decir, el uso y disfrute, los derechos de usarla y disfrutarla y tal, las va a tener otra persona. ¿Quién? El que se la ha vendido. Ajá. Esto vamos a un poco centrar la cuestión para entenderlo mejor, que es de lo que se viene hablando un poco últimamente, es una fórmula para, bueno, hay quien lo ve como un plan de pensiones. Sí, sí, efectivamente lo hemos hecho así, es como un complemento al plan de pensiones o un plan de pensiones en general, o una ayuda financiera en un momento de tu vida en que tienes más difícil el obtener recursos económicos. Ajá. Porque tienes ya una edad y es más complicado. Entonces, de repente te das cuenta que tengo yo a mi disposición o de mi propiedad en mi vida, ¿no? Pues una casa que es la casa familiar, donde Sí. han estado mis hijos o no han estado mis hijos, que ya le he pagado hace tiempo y de repente digo, bueno, pues existen fórmulas para que yo convierta esa casa en liquidez, en Exacto. dinero. Es traducir la propiedad en dinero. Exactamente, es traducirla en dinero, solucionar con eso los problemas económicos o menos problema, cada uno su historia, y vivir de una manera pues muchísimo más digna y más agradable por los años que deseemos o que nos quedan de vida. Vamos a intentar hacerlo más práctico con un caso. Vamos a ponernos en situación, Juli. Un matrimonio, jubilados, que tienen una casa en propiedad, tienen su hijo colocado ya con sus carreras y sus oficios ya buscándose su propia vida y se plantean, oye, pues para los años que nos quedan no tenemos intención de dejar nada en herencia y esta casa que tenemos aquí ahora mismo en propiedad no la vamos a perder, vamos a venderla bajo esta fórmula, de manera que consigamos liquidez para los años que nos quedan y el día que pagando que un alquiler. No, hay varias fórmulas. Eso es. Nosotros estamos comercializando dos fórmulas, pero la fórmula normal, la ideal, es que vendas una parte, o sea, uno de los derechos de la casa, que es la nuda propiedad. Vendo el título, la casa ya no es mía, Sí. no la puede heredar nadie porque no es mía, es de la persona a la que se la he vendido, que es el nudo propietario, Eso es. y yo me convierto en usufructuario vitalicio. Lo que pasa es que depende de la edad, me van a dar más o menos dinero, porque ¿para quién me va a comprar esa casa, no? Claro. Pues una persona que vea una ventaja económica, sobre todo en esa casa, ya que va a tardar unos años en tomar posesión de ella, es que no se puede ni acercar. Exacto. Es como el que compra unas acciones o cualquier producto financiero, lo compras y ahí está. El que vende en cualquier caso tiene la posibilidad de seguir viviendo hasta el resto de su vida en la propiedad que ha vendido. El que vende la casa, que generalmente es una persona mayor, a eso nos dedicamos, lo que queremos es que esa persona esté tranquila y siga viviendo en su casa, o sea, no mueva como si aquí no ha pasado nada. No ha pasado nada, exacto. No tiene que mover ni un producto de su casa, ni un armario, ni nada. No tiene que quitar ni un cuadro. Nada, ni un cuadro, o sea, vive en su casa hasta que fallezca si quiere. Lo normal es que sea un usufructo vitalicio, el que él se reserva. Entonces esa persona vive en su casa normalmente, no se entera, es que no se tienen que enterar ni los vecinos. ¿Cuáles son las principales ventajas? Que ya has vendido la casa en vida y disfrutas precisamente de esa venta. Claro, lo más importante es que has vendido la casa, la has convertido en dinero. Eso es. Con ese dinero pues has resuelto el problema económico que tenías y sigues viviendo en la casa. Entonces, con esta modalidad de la venta de la nuda propiedad, no tienes que pagar nada, ningún alquiler ni nada, sencillamente pagar los gastos corrientes de agua, luz, calefacción, etcétera, y en la comunidad, los gastos de comunidad.
el IBI y todos los gastos que son a cargo del propietario, pues a cargo del propietario, del nuevo propietario, Ajá. del nudo propietario. La persona que se queda a vivir en ella ya no tiene que pagar esos gastos, sino sencillamente los corrientes más los gastos de comunidad. ¿Cuánto sería, Juli, el diferencial entre vender la casa, si la vendiéramos al mercado convencional, vamos a decirlo así, o bajo esta fórmula? ¿Hay un porcentaje considerable de...? Hay un porcentaje importante, sí. Hay o sea, lo más importante es encontrar también inversores, compradores que quieran esperar X años. Cuantos más años, menos dinero te dan por la casa, ¿no? Yo pienso que lo ideal es a partir de los 75 años. Ahí empiezas con el justiprecio, por así decirlo, ¿no? Porque si quieres hacer esa operación con menos años, pues se puede hacer perfectamente. Lo que pasa es que ya sabes que te van a dar un dinero muchísimo menor por tu casa. O sea, vas a seguir viviendo en ella, pero es que no hay ningún inversor que espere 30 años a que esa casa le pueda dar una rentabilidad. Es muy difícil. Entonces, claro, lo hacen, pero si le das una rebaja económica muy importante. Yo considero que a partir de los 75, si se tiene 80, mejor. Entonces 75-80 es lo ideal. Bueno, esta era una fórmula que hasta hace poco, como decía al principio de la conversación, habíamos escuchado un poco hablar, pero realmente aquí no había llegado. Es más, realmente aquí la fórmula llega de la mano de tu empresa, ¿no? Sí, porque... Aquí por Cádiz no hay nada que esté operando en este sentido. Que yo conozca, no. Vamos, en Sevilla, que también trabajo y suelo ir de vez en cuando porque tengo allí una casa en venta nuda propiedad, sí, es bastante más conocido. O sea, en las grandes ciudades, sobre todo las que tienen mucho tráfico con Madrid o Barcelona, pues evidentemente sí, porque Madrid y Barcelona desde hace mucho tiempo se comercializa y con mucho éxito. Los últimos años han sido espectaculares, ¿no? Y en Sevilla también se conoce, pero yo creo que en la provincia de Cádiz no, aunque no es una fórmula nueva en absoluto. No. Estamos hablando de una fórmula que se utiliza desde el derecho civil, toda la vida. Lo que sí es cierto es que hasta hace unos años prácticamente no se había escuchado hablar de esta fórmula, ¿no? No, a nivel comercial no se utilizaba porque no se necesitaba, realmente eran casos muy aislados, es decir, la nuda propiedad se ha hecho siempre, por ejemplo, cuando en una familia, el matrimonio, los padres de esa familia, uno de ellos fallecía. Y entonces, generalmente, pues el padre fallecía y la madre se quedaba como, o sea, los hijos eran nudo propietarios y la madre se quedaba como usufructuaria vitalicia, ¿no? Es un derecho que se nació para proteger un poco esta figura, ¿no? Para que esa mujer se quedara a vivir en la casa para siempre, sobre todo si no ha tenido un trabajo, cualquier cosa, ¿no? Pero bueno, los notarios lo conocen de maravilla, los abogados sin ninguna duda. O sea, cualquier cosa que quieras preguntar sobre este tema, me lo puedes preguntar a mí, yo encantada la vida, pero hay abogados y hay notarios que... La fórmula está más que inventada. Otra cuestión es que hasta quizás a lo mejor también en los años de la crisis se ha hablado un poco más, porque habrá matrimonios de personas mayores que hayan visto también en esta posibilidad tener una liquidez a corto plazo, ¿no? Claro, exactamente eso ha sido, ¿no? A partir del 2008, por los primeros años, yo creo que no se cogió esta fórmula por desconocimiento, fue entrando poco a poco y luego llegó un momento en que de repente fue una fuente de financiación que no se le había ocurrido a nadie, que la tenía en sus manos, ¿no? Entonces ya te digo que nosotros comercializamos la nuda propiedad, pero también existe otra fórmula, que es lo mismo. O sea, yo lo que quiero es que las personas vendan su casa, pero se sigan quedando a vivir en ella, que es la venta con alquiler garantizado, ¿no? Efectivamente. Que es que tú vendes, no vendes la nueva propiedad, vendes la casa completamente, vendes el dominio pleno de la casa, pero sin embargo, gracias a hacerlo en la notaría, en un documento público que se registra en el registro mercantil, pues tienes la seguridad de que vas a estar alquilado en tu propia casa durante toda tu vida. Juli, ¿esta fórmula ha funcionado bien estos años y va en paralelo un poco con el mercado inmobiliario o esta fórmula no tiene nada que ver cómo se maneja el mercado inmobiliario convencional? Sí, tiene que ver con el mercado inmobiliario. De hecho, yo me he formado, por ejemplo, en Madrid en una inmobiliaria, o sea, en el mercado inmobiliario, y es un producto, además de los productos normales que tenía esta empresa, ¿no? Pero sí es verdad que hay consultoras o abogados o tal que te pueden
asesorar en este tema y bueno, pues igual te pueden ayudar en solucionar dudas que puedas tener sobre ello. Pero claro, llega un momento muy importante que es la venta. Dices, claro. sí, vale, he solucionado todas mis dudas, vale, quiero vender mi casa, ¿y ahora quién la vende? No. El asesor financiero no, el abogado tampoco, el notario menos. Entonces, ¿quién la vende? Pues una inmobiliaria. Esto es también anticipar un poco la resolución de un problema que a lo mejor se pudiera derivar llegado el caso de la herencia, ¿no? También. Efectivamente, también. Hay muchos casos en que los hijos están muy interesados en que esto se haga así, por muchos motivos. Por el tema de herencia, pues son muchos, o porque, bueno, pues entre todos ven que sus padres van a tener una mayor calidad de vida y que todos tienen ya el tema resuelto, y que realmente luego repartirse esa herencia entre, imagínate, 7 hermanos, pues lo único que les va a crear es complicaciones y a algunos les va a costar dinero. Lo que estábamos comentando también, el público, vamos a decir, objetivo, mayores de 70 a 75 años. Para mí sí, lo ideal es mayores de 75 años. 75, 80, eso es lo ideal, ese es el justiprecio. Bueno, porque vosotros estáis, Juli, entre el comprador y el vendedor. Sabéis perfectamente los inversores más o menos qué es lo que buscan y cuál es más o menos la propuesta por la que van a apostar esos inversores en el caso de adoptar esta fórmula de compra, ¿no? Claro, nosotros damos servicio a ambos, aunque nuestro cliente prioritario pues es la persona mayor, el vendedor, el que quiere, ese es nuestro cliente, ¿no? Pero sí, le damos también servicio al comprador. Tenemos una base de datos de inversores que a veces te dicen qué tienes realmente, porque muchas personas tienen dinero, pero no tienen dónde sacarle rentabilidad a ese dinero, ¿no? Y una seguridad, una rentabilidad segura, ¿no? Y el mercado inmobiliario, pues la verdad es que sí te da una rentabilidad segura, al menos nunca vas a perder el dinero como en otros productos financieros, ¿no? Que incluso hasta puedes perderlo todo, ¿no? Juli, a través de, como decimos, de la Asociación de Mujeres Empresarias de Cádiz, aterrizáis aquí en Cádiz con la inmobiliaria ANP, ¿con qué expectativa? Pues de darnos a conocer, que ya va a costar un poquito, porque es un producto nuevo y todos los productos nuevos generan cierto recelo. Eso es lo que te iba a decir, porque por lo general, claro, a ver, exactamente esto de qué va. Será, me imagino, la primera pregunta que os harán, oye, no, de vender la casa, ¿me tengo que ir, no me tengo que ir? ¿Cuáles son las ventajas? Sí, o sea, las personas que llaman para enterarse, porque nosotros utilizamos buzoneo, es una de las propuestas, y luego venimos a los medios, por supuesto, pero tampoco tenemos grandes presupuestos para hacer una macro campaña que nos conozca todo Cádiz, ¿no? Pues no, poco a poco, ¿no? Entonces, las personas que llaman, casi todas recelan, porque han tenido alguna experiencia, pues no sé, no muy positiva, o han oído hablar, en fin, habladurías. Luego, el mercado inmobiliario pues ha habido de todo, ha habido una crisis muy fuerte, con lo cual el mercado también inmobiliario se ha resentido mucho. Por aquí hubo el fenómeno de su día de los asustaviejos, que te habrán hablado de aquello. Bueno, no sabía si decírtelo. No, sí, lo digo yo porque no conviene evitarlo, esto no tiene nada absolutamente que ver con aquello, o sea que es que no confundir a la población, porque esto es una propuesta que se hace con todos los parabienes y con toda la legalidad, nada que ver con capítulos del pasado aquí en Cádiz, por ejemplo, que se hablaba un poco de extorsionar a las personas mayores. Claro. Pues fíjate, eso me lo dijeron, pero como hace 3 días. Y dije, ¿pero qué me estás contando? Claro. El famoso asustabiejas o no sé qué, que me parece que operaba sobre todo en Jerez. Estuve con una persona de Jerez y me habla de Jerez. Y me dice, aquí en esta plaza vas a tener problemas de los asustabiejas. Claro. Y claro, el producto en sí se puede decir que es el mismo. Lo que pasa que este señor, me parece que era un señor, cuando lo comercializaba, no lo comercializaba con las garantías legales que nosotros lo comercializamos, porque nosotros lo hacemos todo absolutamente en notaría, y es el notario el que le va a explicar y va a dejar o no dejar en estos momentos que esa operación salga adelante. Aparte que sale perfecto, o sea, todo lo que le contamos a la persona, todo lo que escribimos en nuestro contrato privado con el vendedor, con la persona mayor, está en la escritura pública, que se le va a publicar. En cualquier caso, que sepas que yo, por filosofía, o sea, nunca voy a explicarle, o definitivamente no termino de explicarle el tema a una persona mayor si no hay una persona joven delante. Y si puede ser un familiar, mejor. Claro. ¿Por qué? Porque yo soy parte interesada, porque esto es un negocio. O sea, yo estoy encantada porque me gusta muchísimo, creo que tiene un componente social ideal,
pero creo que no se puede explicar esto a una persona mayor, por muy inteligente que sea, porque tiene que haber otra persona que lo corrobore. A lo mejor un heredero sería lo ideal, ¿no? Lo ideal sería un hijo. Claro. Pero si no hay un hijo, pues un sobrino o el íntimo amigo más joven y tal. Y yo lo he hecho siempre así, y siempre que lo he hecho así ha funcionado de maravilla, sin ningún problema. Y de todas formas, el paso siguiente, además, estamos hablando, como decíamos, por hablar de garantías del notario también, igualmente le va a explicar todo lo que se lleva a la firma, claro. Sí, se lo va a explicar con todo detalle, y además, si el comprador, pues vamos, me parece que tiene el derecho a una consulta gratuita unos días antes de ir a la firma, ¿no? Que puede ir allí y preguntar todo. Julie, en esto también hay como en el tradicional el regateo, ¿no? O sea, esto no, por más que sea una fórmula novedosa, digo, desde el punto de vista de la implantación ahora, no porque no existiera ya hace años. Digo que igualmente aquí me imagino que el comprador y el vendedor igualmente regatearán como en toda negociación, ¿no? O sea, todo lo que sea negocio es como, ¡ah! te doy, no te doy. Efectivamente, sí, hay un regateo, a veces el precio no es el que sale al mercado, por mucho que hayas hecho un análisis de la edad del vendedor, del precio del valor de mercado de la casa, de la zona, no, hay un regateo, ¿no? Pero a veces el regateo, o sea, este es de los pocos productos inmobiliarios que el regateo es pequeño, porque ya hemos hecho un ajuste importante con la edad, ¿no? Entonces, cuando viene, hay también dos perfiles de compradores. Cuando viene el comprador que está enamorado del sitio, de la casa, y lo quiere como un ahorro forzoso, por ejemplo, para sus hijos o para él mismo, porque la persona es mayor y él es joven, entonces dices, oye, pues dentro de 8 o 10 años, aquí que me vengo a vivir, ¿sabes? O que esto lo arreglo y le doy salida, lo exploto de alguna manera. No sé qué te iba a decir. Digo que te iba a preguntar, Julie, ¿es particularmente interesante Cádiz en este sentido? Digo para los inversores, no tanto para... Vale, estamos hablando de los inversores. Entonces, evidentemente, hay dos tipos de inversores. Uno, ese que ya lo conoce y se da cuenta de que es una oportunidad y que está bien valorado y bien... es un justiprecio, por así decirlo, y luego está el inversor puro y duro, que tiene un dinero y lo quiere colocar en un sitio y lo que quiere es que le dé el máximo beneficio. Entonces, los inversores puros suelen regatear más. Bueno, una nueva fórmula de hacer también negocio inmobiliario, el que quiera vender. Es una nueva fórmula, sí. Exacto. Sí. A mí me encanta, desde luego, me encanta por dar servicio a estas personas y porque es un producto muy nuevo, implica además mucho contacto con la persona mayor, implica mucha comunicación, mucho servicio, mucha confianza. Claro. Y creo que lo difícil es que la persona confíe en ti, porque es un producto delicado, la inmensa mayoría de la gente no quiere que se enteren, ni los vecinos. Yo te digo, por supuesto, no, ni un cartel, ni una nada, ¿no? Sí. Nosotros hacemos reportajes fotográficos, incluso vídeos que colocamos en todos los portales inmobiliarios, ¿no? Y hay personas que, bueno, se vuelven locas quitando todas las fotografías, quitando todo lo que pueda manifestar que es su casa, o sea, todo lo que un poco por preservar el anonimato. Por preservar la intimidad lo máximo posible. Exacto. Bueno, creo en cualquier caso que el aterrizaje aquí en la provincia de Cádiz está en buenas manos, porque AMEP, a través de la Asociación de Mujeres Empresarias, os van precisamente a contar cómo es el territorio, y además en cuanto a la difusión, desde luego que van a colaborar con vosotros muchísimo. En la inmobiliaria ANP, que ya hemos podido conocer hoy, Julie Echevarría, precisamente la nuda propiedad, esto de lo que habíamos escuchado hablar, y que, bueno, para muchos puede ser una oportunidad de negocio y una solución de vida, ¿no? Una solución de vida, sobre todo en estos últimos años, que dices, bueno, es que no tengo posibilidades de generar recursos, o que con lo que tengo y la pensión, pues es que a dónde vamos, ¿no? Pues Julie Echevarría, ha sido un placer conocerte, a ANP Inmobiliaria también, y gracias a MEP también por habernos dado la posibilidad de conocer tu empresa y también conocer esta fórmula de venta. Pues muchísimas gracias a vosotros, esto es un lanzamiento. Muchas gracias. La seguiremos la pista en cualquier caso, muchas gracias. Muy bien. Y a ustedes que les decimos que hacemos ahora una pequeñísima pausa, pero a vuelta de publicidad seguimos aquí, en El Mirador, en su segunda parte. Hasta ahora.